Mesa de la Unidad Democrática para fortalecerse en el escenario político. ¿Cómo se prepara esta alianza opositora para las parlamentarias, consenso, primarias? Todas las sugerencias, preguntas, recomendaciones las van y las pueden escribir en @primerapágina. Ya tenemos muchísima participación de ustedes. Y para desarrollar este tema tenemos en el estudio a Juan José Molina. Él es secretario general de Avanzada Progresista y también integrante, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática. Feliz Navidad, bienvenido a Primera Igual, Página. muchísimas gracias. Feliz Navidad para todos. Aquí estamos trabajando todavía, a pesar de las fiestas navideñas, siempre atendiendo el tema de la unidad, que es importante para los venezolanos, sobre todo para los venezolanos. ¿Cómo está la Mesa de la Unidad Democrática ahorita, entendiendo, a su parecer, cuáles son las debilidades y las fortalezas? Por ahí vamos a comenzar. ¿Cuáles son las debilidades de la mesa y cuáles son las fortalezas de la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, vamos a empezar por el tema de las debilidades. Yo creo que lo más importante es que en las discusiones internas que se dan, pues hay diferencias que muchas veces son sustanciales, otras veces son menos importantes. Y nuestra mayor debilidad es ponernos de acuerdo en torno a algún tema que sea importante para el pueblo venezolano y que como consecuencia de lo que desde ahí se decide, pues redunde en fortalezas para el avance democrático que todos estamos esperando. Ahora, esas debilidades son propias de la democracia también, o sea, no son debilidades de las organizaciones políticas que tienen que salir a trabajar a la calle, hay que contactarse con la sociedad venezolana, con el pueblo venezolano, visitar los barrios, visitar los sectores populares, sobre todo en estos tiempos en donde las encuestas favorecen muchísimo a la unidad venezolana, no a un partido en lo específico o a una organización política particular, sino a lo que significa la unidad. ¿Cuáles encuestas, diputado Molina? ¿Cuáles encuestas? Porque, por ejemplo, Data Análisis, Delfos, también Elcom, sacaron diferentes estudios la semana pasada. Y hablaba, por ejemplo, que hay un 70% de la población venezolana que rechaza la gestión del presidente Nicolás Maduro, rechaza lo que tiene que ver con las políticas económicas del presidente, que los principales líderes de la oposición están entre Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López. Sin embargo, ninguno de los dos llega a concentrar el 50% de la población. ¿Cuáles son las encuestas que usted comenta que en este momento están favoreciendo a la oposición? Yo creo que la encuesta de Data Análisis, hay que hacer un buen análisis de esa encuesta, refleja mucho la realidad del país. Hablar de que el partido de gobierno tiene 13% de aceptación frente a un 19% de la unidad, que es la primera vez que hay o que se marca esa diferencia, pero ese 19% no es de una organización, es de la unidad, que es lo importante que tenemos que entender, que es en unidad que nosotros podemos el año que viene brindarle al pueblo venezolano unos resultados que nos permitan a nosotros fortalecer los cambios que se quieren producir. Así que eso para nosotros es importante. Entendemos que los liderazgos se comparten mayoritariamente entre Leopoldo López y Enrique Capriles. Hay una importante presencia de Henry Falcón, quien no es candidato ni ha propuesto su nombre para la candidatura, pero sí tiene una importante presencia y eso obedece a la propuesta que desde el ARA se está haciendo al país, en donde nosotros creemos que el problema no es el modelo, como mucha gente quiere hacer ver, sino el problema es quién aplica el modelo, la perversión con la que se aplica el modelo, porque el modelo está en la Constitución y lo que se hace... ¿Cuál modelo está en la Constitución? ¿El socialismo? El modelo no, el modelo económico, el modelo social, ese que dice tan de manera agradable el artículo 2, un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. En ese es el modelo que nosotros creemos. Tenemos muchas preguntas, diputado, además que está acá el día de hoy como secretario general de Avanzada Progresista, además como dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática. Usted habla que en este momento, según algunos estudios, apenas el oficialismo tiene 13% de aprobación y la oposición 19%. Son importantes esos números. Claro. Y usted dice que es la primera vez. Es la primera vez en 15 años que, según estudios, la oposición está por encima del oficialismo. Es correcto. Es la primera vez que la oposición está por encima del oficialismo. En cuanto a lo que significa la aceptación,
de los estratos sociales venezolanos frente a lo que es la respuesta a la gestión del gobierno. ¿Y qué ha pasado entonces con el discurso de la oposición a lo largo de 15 años? ¿La oposición nunca ha sido mayoría que el oficialismo? No, hemos ido avanzando. Acuérdense que a partir del año 2005, con la pérdida de las parlamentarias, el tema de cómo asumió quienes en su momento gobernaban el país ese abandono del espacio parlamentario, se asumió de una forma antidemocrática. No es un tema de que se perdió porque los sectores opositores dijeron, bueno, no vamos a ir, que obviamente pues el resultado era de esperarse, pero lo que hay que resaltar de esa situación es cómo quienes gobernaban el país en ese momento, que lo continúan gobernando, se alejan de lo que son los valores y los principios democráticos que deben permanecer y que están claramente establecidos en la Constitución. Así que yo creo que esta es una oportunidad de oro, el gran desencanto, la decepción que tiene el pueblo venezolano, sobre todo los propios oficialistas, en cuanto a lo que significa la aceptación y aprobación de la gestión del gobierno, y eso pues es una gran oportunidad que tenemos quienes estamos haciendo oposición al gobierno para que el año que viene podamos, frente a una propuesta seria, una propuesta viable, una propuesta realizable, el venezolano entienda que hay oportunidades de que nosotros salgamos de esto de manera democrática, constitucional, electoral y pacífica. Usted dice que una propuesta seria, ¿ya están trabajando en esa propuesta seria para presentársela al país? Claro que sí. En Lara estamos trabajando. En Lara hay un modelo social, económico y político que permite mostrarle al pueblo venezolano y a los larenses, por ejemplo, lo que significa una gestión hecha desde el punto de vista de la pluralidad, de la diversidad, de los valores democráticos y de lo que tiene y establece nuestra Constitución. Nosotros comenzamos con preguntas del Twitter en @primerapágina, en @cpereira_gb. ¿Por qué lo comenzamos a hacer en esta primera parte de la entrevista, diputado? Porque tenemos muchísimas preguntas. Claro, qué bueno. Y lo invitamos a que le responda. Hoy, 26 de diciembre, lo sorprendente es que haya tanta participación, Qué así bueno, que es qué un bueno. tema interesante. Ángel es el primero que pregunta y le dice: ¿qué le falta a la Mesa de la Unidad Democrática? Le falta liderazgo, un proyecto de país y una posición firme ante las violaciones de la ley por parte del gobierno nacional. A su parecer, ¿qué le responde Ángel? No, lo que sí hay es que mejorar los liderazgos. Yo creo que sí es importante que quienes tengan opciones o crean tener las opciones para representar al pueblo venezolano, pues bueno, deben mantenerse en la calle, hacer la gestión y llevar la propuesta, que no solamente está en la Constitución, sino también la propuesta de cómo nosotros vamos a resolver el problema económico, el problema de la inflación, el problema del desabastecimiento, el problema del alto costo de la vida, que es para los venezolanos los elementos fundamentales que hoy en día aquejan su vida. El tema de lo que significa esa propuesta, pues va a llevar a que los venezolanos podamos tener en un futuro inmediato pues un resultado que nos permita resolver los problemas graves que tiene el país. Clay Cole pregunta, diputado: buenos días, señor Molina. ¿Por qué la Mesa de la Unidad Democrática no es constante en los objetivos trazados? ¿Son constantes ustedes? Nosotros mantenemos nuestras reuniones permanentemente con todas las organizaciones políticas que hacen vida en el país. Obviamente hay sectores de la oposición venezolana que sin pertenecer a la mesa pues hacen de alguna manera resistencia porque hay políticas claras y ciertas de sectores opositores, inclusive acompañando al gobierno, que hablan de la antipolítica, hablan de los antipartidos, y esas posiciones pues nosotros tenemos que irlas llevando. Pero en todo caso la Mesa de la Unidad mantiene criterios claros, criterios precisos acerca de qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, y eso lo pueden ver en las redes sociales, en la cantidad de comunicados que saca la Mesa de la Unidad a través de las páginas de prensa, a través de las redes sociales. Una de las preguntas que no está en el Twitter, pero usted me lo va a responder en la próxima parte. El diputado Ricardo Sánchez, cuando el tema de la designación del poder ciudadano, denunció que la Mesa de la Unidad Democrática había negociado directamente con el oficialismo para tener puestos tanto en el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral, que hay alianzas por debajo de la mesa por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática está negociando
con el oficialismo? ¿Está entrampada la mesa de la Unidad Democrática? Eso me lo va a responder en la próxima parte de Primera Página. Váyalo pensando, 7:20 de la mañana. Nos vamos al corte.